a Joel Antonio. El reproche internacional por la espinosa elección interina del fiscal general y adjunto va desde funcionarios al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma embajadora americana acreditada en Tegucigalpa. Ya hemos visto cómo Naciones Unidas se ha expresado muy claramente en el sentido de que se requieren 86 votos para elegir un fiscal general y un fiscal adjunto. Igualmente lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente lo hizo el representante de Estados Unidos de América ante la OEA. Casi en coro las voces del campo internacional piden una elección transparente, inclusiva y sobre todo con estricto apego y respeto a la Constitución hondureña. Caso contrario, dice la ex vocera de la Maxi en el país, Ana María Calderón, una de las primeras sacrificadas podría ser la instalación de la Sisi en el país. Considero que puede ocasionar retraso, por decir lo menos, ¿no?, en la instalación de la Sisi. La arrebatada medida del oficialismo también podría tener otras consecuencias directas, como nuevas condiciones para acceder a préstamos concesionales con organismos multilaterales, sin contar la cooperación de países amigos, que se podría escapar o desaparecer. El problema es que la cooperación va dirigida a los sectores más pobres del país y esos son los que se pueden ver afectados por estas acciones que ellos toman de manera emocional o de forma que protegen sus propios intereses. Pero el director ejecutivo de ASJ va más allá al proyectar un escenario nada alentador para la Junta Directiva del Congreso Nacional cuando se conozca, dice, los nombres de la nueva edición de la lista Angels que está por salir a la luz pública. No se extrañe que en la próxima lista que va a salir pronto aparezcan algunas aquellas personas que no están promoviendo el diálogo, que no están protegiendo el Estado de Derecho. Al otro lado, diputados del partido en el poder ven con despreocupación el malestar de un buen sector de la comunidad internacional a quienes piden presionar a la oposición política para llegar a una elección del fiscal general y adjunto en el marco de la ley. Le pedimos más bien a la comunidad internacional que el llamado sea para la oposición, para los partidos políticos que de una vez por todas se pongan de acuerdo y se puedan hacer estos nombramientos como lo manda la ley. En resumen, la versión internacional entre líneas sugieren al Congreso Nacional dejar de medir fuerzas y por la vía del diálogo encontrar los consensos y elegir, al amparo de la Constitución y demás leyes del país, al fiscal general y adjunto en propiedad. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Hola, muy buenos días, bienvenidos al Frente a Frente. Pues este asunto de la elección de los fiscales interinos sigue en el debate público, voces internacionales pidiéndole a Honduras una elección con estándar internacional en la elección del fiscal, senadores de Estados Unidos haciendo cuestionamientos y proponiendo al presidente Biden sanciones para la Comisión Permanente del Congreso que eligió a los fiscales, exmiembros de la Maxi como Ana María Calderón, cuestionando la elección al decir que no es una elección de estándar internacional y un denominador común. Todos piden 86 votos para la elección del fiscal general y adjunto del país. El gobierno, el Congreso, arguyendo siempre que actuaron conforme a lo que dice la Constitución, que le da atribuciones a la Comisión Permanente para elegir fiscales general y adjunto. La oposición diciendo que no había falta absoluta en el Ministerio Público, un recurso de inconstitucionalidad que presentó Daniel Cibrián ayer sobre esta elección. Bueno, tantas aristas que sobre la misma se debaten entre los hondureños. Y esto es lo que hoy vamos a hacer para crear más conocimiento, más formación. Al final usted dilucida
si está con los argumentos de este lado o del otro lado. Al final nuestro interés es que la opinión pública tenga la mejor información para construir su propia opinión sobre esta elección que, ya digo, al parecer no recibe el beneplácito de la comunidad internacional, por lo que escuchamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras personalidades del mundo político de los Estados Unidos. Voy a ir de inmediato con Luz Madrid para que nos dé a conocer el título del programa y ya luego presento a mis invitados esta mañana. Adelante, Luz. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado. A nuestros invitados televidentes compartimos con ustedes el tema del día. ¿Cree usted que la elección de los fiscales interinos se ajustó a los estándares internacionales? Comparta su opinión, recuerde nuestro número de WhatsApp habilitado para usted, 9773-6065, y en cada red social también puede compartir su opinión, @FrenteAFrente HN. Y vamos a leer en este momento, Luz, no sé si tienes ahí lo que posteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido un organismo muy creíble siempre para Honduras. Ha sido un organismo muy creíble siempre para Honduras. Y por eso es que resalto esto que dice la CIP, porque las condenas a las que se ha sometido el Estado de Honduras, o de las que ha sido objeto el Estado de Honduras, por violaciones, primero pasaron por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que facilitó el camino para que luego llegaran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es así que en las últimas décadas hemos tenido condenas de todo tipo de parte de la Corte. Así que basados en este concepto es que hoy le damos un poco de preponderancia, no un poco, sino que le damos la preponderancia que merece a estos conceptos que maneja la CID, y para eso tenemos hoy invitados del Congreso, de la Comisión Permanente y diputados de oposición, para tener la mejor información del debate que hay en Honduras. Adelante, Luz. Claro que sí, ese fue el mensaje que compartió a través de su cuenta de X la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de selección de titulares de la Fiscalía General de la República debe ajustarse a los estándares internacionales, al ser cargos cruciales para la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos. Vamos a definir qué es eso de estándares internacionales que lo vienen pidiendo desde hace muchos años las continuas misiones que han venido a Honduras para ser veedores de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ya en el pasado de otras instancias del país. ¿Qué significa seguir o hacer una elección con estándar internacional? ¿Qué significa? Aquí hoy va a tener las respuestas en Frente a Frente con la diputada de Libertad y Refundación, Silvia Ayala, que la tenemos aquí en el sector derecho, igual que al diputado Harry Dixon Herrera. A ambos bienvenidos, buenos días, gracias por atender nuestra invitación. En este lado, la abogada Maribel Espinosa, bienvenida, gracias, abogada. Y ya en un ratito, dicen que ya está ingresando al edificio del CNT, el dirigente del bloque de oposición ciudadana, Mario Aguilar González. Así que repetimos el título del programa, iríamos a la pausa y de inmediato venimos con el debate, Luz. Claro que sí, el tema del día. ¿Cree usted que la elección de los fiscales interinos se ajustó a los estándares internacionales? Comparta su opinión. Comparta su opinión en base al tema del día. ¿Cree usted que la elección de los fiscales interinos se ajustó a los estándares internacionales? Voy a pedir a mis invitados primero la opinión sobre el concepto estándar internacional. ¿Qué significa? Y que mucho lo mencionan las continuas misiones que en las últimas décadas han venido al país para supervisar los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogada, comienzo con usted, Maribel Espinosa. ¿Qué es estándar internacional? Bueno, un estándar internacional en la elección de altos funcionarios significa que se cumplan con requisitos y características fundamentales como transparencia, idoneidad,
la capacidad, obviamente, ¿verdad? La integridad de los sujetos objeto a ser evaluados y que posteriormente serán electos. Y además, estándares internacionales significa algo bien importante, el cumplimiento estricto de las normas en su elección. Y lo que tenemos hoy, definitivamente, debo de reconocer, pueblo hondureño, con tristeza, pero no hemos cumplido esos estándares internacionales. Ok, ya solo le iba a pedir que me diera espacio para entrar ya al debate si esta elección de los fiscales generales, esa es mi conclusión, y adjunto reúne esos criterios de estándar internacional que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La diputada Silvia Ayala, ¿cómo entender este concepto de estándar internacional? Bueno, se ha definido a nivel internacional, tal como lo planteaba la abogada Maribel Espinosa, algunos criterios que se plantea desde la comunidad internacional deben ser los que primen al momento de darse una elección. Muchos de estos estándares tienen que ver con hacer una elección apegada a la idoneidad de los candidatos o candidatas y también a la no politización de estos procesos de elección. Estos estándares internacionales se plantean en términos generales y no vinculados directamente a las normas que tiene cada uno de los países. Entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque estos estándares internacionales tienen que analizarse también en relación con lo que plantea la Constitución de la República. Y nuestra Constitución de la República establece que la elección de fiscal general y fiscal adjunto la realiza el órgano político por excelencia de nuestro país, que es el Congreso Nacional. Ya vamos a entrar a ese debate. Y para el diputado Harry Dixon, ¿el concepto estándar internacional? Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Un placer estar con nuestra compañera, la abogada Maribel Espinosa, y con nuestra compañera Silvia Ayala. Y un placer estar con ustedes. Bueno, los estándares internacionales son precisamente eso, modelos a seguir, recomendaciones en el ámbito internacional, como bien lo dijeron las dos abogadas que me antecedieron. Pero también hay que dejar claro, tampoco un estándar internacional va a sustituir a la norma que nosotros nos rige, que es la Constitución de la República y el resto de leyes. Sí es cierto, hay que seguir algunos modelos, como se siguen. De hecho, las constituciones de Latinoamérica son un modelo que si usted lo revisa constitución por constitución va a encontrar que casi son las mismas, que cambian algunos artículos. Son modelos dentro de estándares internacionales. Pero cuando se va a hacer una elección de esta naturaleza, lo que debe regir es la ley interna del país. Cómo se establecen los procedimientos. Ahora, me extraña que hablen de estándares internacionales o que no se siguieron cuando solo estamos hablando de un nombramiento interino. Me preocupa el hecho de que den por sentado de que esto ya es permanente, cuando lo que se ha estado haciendo por parte del Congreso, mejor dicho, de su presidente, de la Junta Directiva, de nosotros como bancada del Partido Libre, es que nos volvamos a sentar y ya definamos de forma definitiva los dos fiscales generales con los 86 votos que establece muy bien la Constitución de la República en el artículo 233. Eso es lo que estamos esperando. Pero si ya van a dar por hecho de que los dos fiscales interinos se van a quedar ahí y que la oposición lo que va a hacer de hoy en adelante es seguir saboteando el trabajo del Congreso Nacional, estamos en gravísimos problemas. Y me preocupa que lo diga algunos órganos internacionales, porque en vez de ayudarnos, nos está afectando. Ese puntito es clave. Vamos a poner en pantalla de nuevo este mensaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano a donde ha acudido buena parte de los hondureños que históricamente y sobre todo en las últimas décadas, desde los desaparecidos, se ha sentido inconforme con los fallos judiciales del Estado de Honduras. Porque primero hay que agotar esta instancia para ir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte hay que agotar las instancias nacionales. Y la CID desde hace décadas, al igual que la Corte Interamericana, casi siempre han acogido estas denuncias que llegan desde Honduras. Entonces,
Al diputado Dixon, no sé si me dijo estrictamente que le asombra la postura que tiene la CID en este momento. Por eso pido el mensaje en pantalla para que me lo repita con su lectura, Luz Madrid. Claro que sí. El proceso de selección de titulares de la Fiscalía General de la República debe ajustarse a los estándares internacionales, al ser cargos cruciales para la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos. ¿De qué fecha es este mensaje, Luz? Del 4 de noviembre. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 7 de noviembre. Hoy es 7. O sea que es posterior. 2 de noviembre es el tuit. ¿Cuándo fue la elección de los fiscales interinos? El 2. El primero. Sí, fue posterior a la elección este mensaje de la CID. El proceso de selección, quiero leerlo yo, el proceso de selección de titulares de la Fiscalía General de la República debe ajustarse a los estándares internacionales al ser cargos cruciales para la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos. Hay dos cosas, o dos preguntas a formular en este momento. ¿Desconoce la Constitución la CID? ¿O la CID, conociendo el contenido de la Constitución de Honduras, cree que no se respetó la Constitución de Honduras para elegir a los fiscales interinos Joel Zelaya y Mario Morazán? ¿Qué piensa Maribel Espinosa cuando le doy el saludo de bienvenida al abogado Mario Aguilar González, dirigente del bloque de Oposición Ciudadana? Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Renato. Mire, para poner en contexto al pueblo de Honduras y la gravedad en que la clase política, y me incluyo, estamos en un callejón peligroso. Nosotros el día de ayer hicimos entrega de esta carta al secretario general Almagro, que quiero que la vea. ¿Por qué hicimos eso? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se expresó. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos ya se expresó. Naciones Unidas ya se expresó. Y gobiernos amigos ya se expresaron. ¿En qué sentido? Preocupación. Eso es lo que se ha expresado internacionalmente. ¿Y por qué se ha expresado esta preocupación? Porque, por un lado, hay dos versiones. La versión oficialista y la versión de aquellos que nos oponemos a esa posición. Hay una confrontación clara. Por eso nosotros le pedimos a la OEA que intervenga, porque en nuestro parecer, cuando en un Estado miembro se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático, es conveniente una mediación, es conveniente los buenos oficios. Y le voy a explicar por qué. Tenemos una comisión permanente y tenemos un pleno del Congreso que se ha reunido y ha tomado decisiones. En mi opinión, ¿verdad? En mi opinión, el órgano supremo del Congreso Nacional se llama el Pleno del Congreso y no la Junta Permanente, la Comisión Permanente, ni siquiera la Junta Directiva, porque es un órgano colectivo. ¿Y qué tenemos hoy? Un nombramiento de interinos por parte de la Comisión Permanente y tenemos a la vez resoluciones del Pleno dejando sin valor y efecto esos nombramientos. Hay una confrontación. Yo no voy a venir a su programa, porque eso ya se ha dicho, a mantener posiciones jurídicas para que haya un juez decidiendo. No, señores, eso es en los tribunales de justicia. Yo quiero ir un poco más allá, al fondo. Tenemos un grave problema. Porque por un lado está una comisión permanente que acaba de, el Pleno, con más de 72 votos, decir
que no tiene ningún valor y efecto ese nombramiento, como también dice que tiene ningún valor y efecto la designación de los interinos. Entonces, ¿qué queda en una situación de esas donde cada parte asume una posición? ¿Cómo resolvemos el problema? Es lo que le están pidiendo ustedes a Almagro. Es correcto. Que la OEA medie en esto. Definitivamente estamos invocando el artículo 20 de la Carta Democrática y diciéndole, tenemos un grave problema en el país. Y este problema en el país nos va a llevar al caos. Y la comunidad internacional lo tiene claro por estas diversas manifestaciones. Tiene claridad de que hay dos posiciones tan antagónicas que los va a resolver la Corte. Sí, pudiera ser, pero ¿en qué tiempo? Pero el deterioro, el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho cada día está más en precario. Yo le entiendo que usted me está diciendo que aquí tenemos un problema gravísimo, que va más allá sobre muchas cosas que vemos. Y que el problema gravísimo que me narra la diputada Maribel Espinosa es que tenemos 72 diputados que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias y que desconocen a la comisión permanente y la elección que hizo esta comisión permanente del fiscal general e interino. Y que por otro lado tenemos a otra parte del Congreso que actúa con toda la legalidad al haber nombrado una comisión permanente porque el Congreso entró en receso y que se vale de un artículo constitucional 208, numeral 11, que le da atribuciones para elegir fiscal general y adjunto. Vamos a ver, ¿a dónde quiero llegar? Primero, antes del problema gravísimo que usted me plantea, que yo creo que sí es un problema serio el que tenemos, yo quiero que salgamos de este asunto. ¿Dónde está la falta de estándar internacional que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elección del fiscal general y adjunto, puntualmente? Puntualmente, si el Congreso, desde mi punto de vista, el Pleno prorrogó las sesiones para seguir debatiendo y elegir al fiscal general y el fiscal adjunto, y no dándose además la condición de ausencia absoluta, porque en mi opinión profesional se le ha dado una interpretación antojadiza, esa nominación que se hizo y que posteriormente el propio Pleno del Congreso decidió dejar sin valor y efecto, ¿quién tiene la verdad? Ahora, pero yo no creo que la CID, no cumple. Yo no creo que la CID, que la preocupación de la CID vaya porque tenemos un pleno con 72 diputados y otra directiva. Mire, y comisión permanente. El tema es el siguiente. Y solo para aclarar, ¿por qué se dice que no se cumplen los estándares internacionales? Porque para esa elección en particular se requieren 86 votos. Y que no se justifica, desde mi punto de vista, que se haya nombrado con 9 interinos si hay un procedimiento en la propia ley de sucesión. Mire, yo aquí he venido a decirle innumerables veces que en Honduras hemos caído en la interpretación depravada de la ley. Se lo he dicho. Cuando usted se aparta de las reglas de interpretación de la ley y hace interpretaciones acomodadas a intereses, entonces usted sencillamente está entrando en una incertidumbre jurídica sin precedentes. Ya su planteamiento ha quedado totalmente claro del por qué, entre otras cosas, no reúne el estándar internacional esta elección del fiscal general y adjunto. Porque dice, no se debieron elegir estos interinos con 9 diputados. Al menos debieron haber 86 parlamentarios votando en la elección del fiscal general y adjunto. Y dice, eso que hicieron y los argumentos que exponen de que tiene atribuciones la comisión permanente es una interpretación depravada de la ley. Ese es el punto que maneja la abogada Maribel Espinosa. Voy a escuchar la opinión que manejan Silvia Ayala y Harry Dixon, también 2 diputados de Libertad y Refundación.
Bueno, en primer lugar hay que plantear que si usted lee textualmente el tuit de la CID, ahí se refiere a la elección del fiscal general y adjunto, o sea, está hablando de la elección en propiedad, no está hablando de una situación a la que nos ha llevado una confrontación interna en el Congreso Nacional en la que por meses hemos estado buscando los acuerdos que nos permitan lograr respetar lo que manda la Constitución, que es la mayoría calificada para la elección de fiscal general y adjunto. Por eso les digo que entonces, ese tema del Congreso de los 72 y el otro sí, Congreso lo vamos a analizar después. No, pero vamos a lo de los estándares internacionales. Correcto. El punto de partida, ese es el Twitter de la CID. Y le estoy diciendo que ese Twitter de la CID se refiere a la elección en propiedad. Correcto. En este momento se realizó una elección de manera interina en apego irrestricto a la literalidad de lo que establece la Constitución de la República. Ahora le voy a decir una cosa que es crucial para el análisis que estamos haciendo. Dice la diputada Maribel Espinosa que el Pleno tomó decisiones, que esta comisión permanente no tiene validez y otros argumentos que ella expone. Sin embargo, en los documentos que ella le trajo, no veo, abogada, si usted la tiene a mano, la carta en la que las vicepresidentas Hiroska Elvir y Fátima Mena le solicitan al presidente del Congreso el día 31 de octubre, que se vencía el periodo ordinario de sesiones, la convocatoria a una sesión de Junta Directiva del Congreso Nacional y plantean tres cosas de ellas en una carta que firman con su puño y letra. Número 1, piden la convocatoria a sesión de Junta Directiva. Número 2, establecen que ese día vence el periodo ordinario de sesiones y que no se produjo la convocatoria para prorrogar el periodo, que en consecuencia, para que no quede acéfalo el Congreso, solicitan que se nombre del Seno, tal como lo manda la Constitución, y que se nombre a la comisión permanente. Y en tercer lugar, dicen ellas, que solicitan que se les integre como miembros de esa comisión permanente en virtud de que han sido designadas por su partido. Están reconociendo ellas que no hubo convocatoria y que no se va a prorrogar el periodo de sesiones, y están ellas pidiendo que se les integre a la comisión permanente. De cada sesión de Junta Directiva del Congreso Nacional se levantan actas y se levanta un listado donde también firmamos de nuestro propio puño y letra. La diputada Fátima Mena no solo envió la nota, sino que asistió a la sesión, participó y pidió que se consignara en el acta su posición. Cuando se propone la elección de la comisión permanente que ellas pidieron, ella vota en contra. Luego ellas piden que se les integre a la comisión permanente, se les integra, pero ella votó en contra. Y mientras estábamos en el desarrollo de esa sesión, empezaron los enfrentamientos en los bajos del Congreso Nacional. Ella abandona la sesión bastante alterada y empieza a acusar al presidente del Congreso de ser responsable de eso. Y a otra cosa que me quiero referir antes, licenciado Renato, porque es importante, se cumplió al pie de la letra todo lo que ellas pidieron, pero luego salió ella y se fueron a una reunión en los pasillos del Congreso. Y en esa reunión, dice la abogada Espinosa, que el Pleno tomó decisiones, tanto para las convocatorias a sesiones extraordinarias como para los procesos de autoconvocatoria. Existen requisitos que cumplir y esos requisitos no se cumplieron. Solo quiero preguntarle una cosa, ¿quién comprobó el quórum en esa sesión? Para comprobar que habían 74 diputados. ¿Quién establece la Constitución de la República y la ley orgánica que está facultado para comprobar el quórum? Usted lo sabe, el secretario. ¿Y quién comprobó el quórum? Estaba la vicepresidenta de esa junta directiva que el BOC dice que es ilegal, estaba la vicepresidenta Hiroska Elvir comprobando el quórum. No es una atribución de ella comprobarlo. Y luego, en esa sesión, ellos dicen que tomaron una determinación de prorrogar el periodo de sesiones. Sin embargo, no cumplieron, como le digo, con los requisitos y luego en ese momento ellos establecen que se prorroga el periodo. ¿Y dónde está la publicación de eso? En la Gaceta. Porque dicen que de la segunda reunión que tuvieron, sí lo dijeron ellos que iban a comunicar, que iban a publicarse en los medios de difusión, pero de la primera reunión que tuvieron no existe la observancia de todos estos requisitos que podrían darle legalidad. Y finalmente
le quiero decir una cosa, el tener mayor cantidad de diputados no es un sinónimo de estar sosteniendo posiciones correctas. Tenían mayoría cuando aprobaron la sede, tenían mayoría cuando aprobaron contratos lesivos al pueblo hondureño, tenían mayoría cuando destituyeron la Sala Constitucional y en esos momentos también estábamos en situaciones graves que hubiera sido valioso que la comunidad internacional también se... Le voy a pedir un favor, le voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Por eso dije, ese asunto de los diputados que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias o la legalidad de la comisión permanente, lo voy a analizar, sí, me falta casi hora y media, tenemos tiempo, en un momento después del puntito inicial que yo tengo. Yo traigo a colación la CID porque Harry Dixon sabe, lo mismo que la diputada Ayala, el abogado González, la abogada Espinosa, lo que ha significado para Honduras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por favor, ayúdenme a ordenarme en función de la respuesta que les estoy pidiendo. Y ya luego nos vamos a la gravedad de tener prácticamente dos congresos. Y dos verdades. Y dos verdades. Después nos vamos a eso. Pero salgamos en este momento de lo de la CID. Yo sé, Harry, que la CID en ese mensaje, a menos que yo lo haya interpretado mal, está cuestionando la elección, al decir el proceso de selección de titulares de la Fiscalía General de la República debe ajustarse a los estándares internacionales, al ser cargos cruciales para la investigación de los delitos. Y es un mensaje posterior a la elección que hizo la Comisión Permanente. O sea, para la CID, esta elección no reunió los estándares internacionales. Por el peso que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que hoy los he convocado y gracias por haber venido a este debate. Ella considera que fue una interpretación perversa de la Constitución que la Comisión Permanente haya electo al fiscal general y adjunto, valiéndose, entre otras cosas, de los argumentos que han expresado instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo tengo años de estar en este tipo de debates y tanto a nivel nacional como internacional siempre sale a colación el tema del respeto a la Constitución de la República. Lo dice la oposición, lo dicen los del gobierno, lo dicen las entes internacionales y cuando aplicamos la Constitución, ahora son los estándares internacionales, ya no es la Constitución de la República. Yo no entiendo, honestamente, porque si la Constitución de la República le da la salida para resolver un conflicto que se está dando, porque no se puede elegir fiscal general, porque teníamos hasta el último día del mes de agosto para elegir el nuevo fiscal general y no lo pudimos hacer porque no teníamos 86 votos y después vino los del BOC a bloquear todo el trabajo del Congreso Nacional, había que buscar una solución, porque para eso estamos los políticos, para buscar soluciones, para eso. Entonces se buscó solución y dijo, bueno, por mientras nos ponemos de acuerdo, elijamos interinamente estos dos fiscales, porque ya los del BOC dijeron que mejor que se quede Cibrián indefinidamente ahí, porque es su fiscal general, porque es el que les garantiza todo. Y ahora que nosotros venimos y aplicamos esto, vienen las críticas. Ahora, para usted no es una interpretación perversa entonces. No, porque lo dice la Constitución, por Dios santo. Estamos apegados a la literalidad. Principio de legalidad. Lo dice la Constitución, que al BOC no le guste, es otra cosa. Pero yo creo que aquí lo que debe haber es asumir nuestra responsabilidad histórica con lo que pasa en el país. Yo digo que debemos de volvernos a sentar, pero ni eso. Se les pide, sentémonos nuevamente, no quieren. Porque lo que quieren es el conflicto permanente, porque con eso se desestabiliza el gobierno, con esto se desestabiliza el Congreso, con esto se desestabiliza el Ministerio Público y en el caos y en la anarquía, para ellos, que para mí es un error, totalmente es un error, creo que a nadie le conviene la anarquía ni el caos, ni a la oposición ni al gobierno, piensan que ellos ganan y no ganan. Quien pierde es el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño está viéndonos. Por ejemplo, cuando no podíamos resolver el tema del fiscal general,
la gente nos criticaba a todos por igual, a todos los diputados por igual, sean de oposición o del gobierno, porque la gente dice, bueno, ¿para qué elegí a estos diputados? Si lo que queremos es resolver el tema del Ministerio Público. Y tiene razón la gente, porque veníamos de un Ministerio Público que había estado en complicidad con gente involucrada en gigantescos actos de corrupción, gente involucrada en gigantescos actos de narcotráfico, que uno de su máximo líder está ya esperando sentencia en Nueva York. Entonces la gente dice, no queremos a esa gente que está en el Ministerio Público. Pero el BOC dijo, no, nos mantenemos con el señor Cibrián ahí y aquí no pasa nada, aquí no hay votos, aquí no hay diálogo, aquí no hay nada. Entonces había que buscar una solución. ¿Y a dónde encontramos la solución? En la Constitución de la República. Ahora, ¿esto ya no sirve? Yo pregunto, ¿ya no sirve la Constitución? Porque si ahora, cuando ya se aplica la Constitución y ya no sirve, tenemos un enorme problema en el país. Tenemos un enorme problema en el país. Entonces, ¿cómo está entendiendo el hondureño? Dos buenos abogados, dos beligerantes y conocidos abogados, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y no sé si fueron a especializarse a otras universidades, pero ella también salió de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo interpreta usted que Harry Dixon y Silvia Ayala establecen, no solo hoy, sino desde que se hizo la elección, que esta es en base a lo que dice la Constitución de la República? Y Maribel Espinosa dice que esa es una interpretación perversa de ambos. Permítame. Claro que sí, pero mire, después de la pausa, porque la gente ha de estar confundida. Como tres abogados egresados de la misma universidad, que no tienen por qué pensar igual solo porque hayan egresado de la Autónoma, sobre un artículo constitucional 208 y un numeral 11, unos dicen, esto es legal lo que hicimos, y la otra parte dice, esa es una interpretación perversa. Es ilegal. Ok, pausa y enseguida ya voy con el abogado Mario Aguilar González, que también va a participar. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Fabiola comparte, no se ajustó por supuesto algunos estándares internacionales como objetividad y transparencia, respeto de los criterios y las metodologías del proceso de elección, publicidad, modalidades de participación ciudadana, selección de candidatos y candidatas íntegros, idóneos y capaces. Alexandro comparte, un golpe de estado técnico no se puede justificar excepto por los criminales que lo perpetraron. En el manual de Eval Díaz, aplicado al golpe asestado a la Fiscalía, ni por cerca no se acerca ni al procedimiento constitucional. Que intenten justificar sus crímenes solo evidencia que quieren terminar la obra que dejó inconclusa. Jonathan comparte, no escogieron al fiscal una minoría de diputados con violencia, usan la mentira, rompieron el orden constitucional, nada bueno sale de lo malo. El fin no justifica los medios, todo lo que esos fiscales toquen estará viciado. Lo realmente importante es que la elección del fiscal general y adjunto fue realizada en base a la Constitución de la República. No hay nada de malo ni ilegal. Nuestro país es un territorio con libertad sin importar los estándares internacionales. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Bueno, son las 7:45. Solo le voy a pedir dos respuestas breves aquí a Silvia Ayala y a Harry Dixon, los dos diputados que están aquí en este sector a mi derecha. ¿Le sorprende la posición de la Comisión Interamericana, Harry, en este caso? Bueno, yo creo que la opinión de la Comisión Interamericana hay que darle interpretación, porque si está hablando de fiscales generales en propiedad, pues todavía no los hemos electo. Está hablando de una decisión tomada por la Comisión Permanente. Ahora, si está hablando sobre una elección interina de fiscales generales, no se sujeta, porque todavía no hemos llegado a lo que dice la Constitución de que necesitan 86 votos, que es lo que le estamos pidiendo nosotros a la oposición. Sentémonos ya, resolvámoslo en la Fiscalía General. Pero mientras ellos sigan cerrados, pues vamos a seguir sujetos a lo que dice la Constitución. Ese punto también lo vamos a analizar, y lo vamos a analizar en este mismo programa, la certeza
la seguridad que tiene Harry Dixon, que luego de este interinato viene la elección del Pleno de los 128 diputados para elegir a los fiscales generales y adjuntos en propiedad. Así es. Claro. Es que aquí lo que ha habido, como decía un televidente que me escribía, es una interpretación depravada del tuit de la CID, porque ahí no está hablando de la elección en propiedad. Nunca hemos dicho que no vamos a respetar como hemos respetado lo que dice la Constitución de la República. Siempre hemos dicho que se van a buscar sin comprar votos, sin garantizar impunidad a nadie, llegar a los acuerdos que nos permitan alcanzar la mayoría calificada. Así es de que la CID se está refiriendo a estándares internacionales que se está buscando que se cumplan, se va a cumplir al pie de la letra lo que manda la Constitución. Pero permítanme, porque yo reconozco que soy un hombre con muchas debilidades y que ustedes tienen más conocimiento que el que puedo tener yo, pero ingenuo no soy. Pónganme ese tuit, por favor. Se está refiriendo a la elección de la comisión permanente. Claro. Es que, por favor, ¿cuál interpretación perversa? Se está refiriendo a lo que se está refiriendo, se está refiriendo a la elección. A eso se está refiriendo y ese es el debate. Bueno, pero yo tampoco tendría ningún problema de decir que la CID esté equivocada. Correcto, correcto. No tengo ningún problema. De eso se trata el debate, de eso se trata el debate. Porque nosotros estamos esperando sentarnos con los compañeros diputados y diputadas de las diferentes bancadas. Ahora, si ellos quieren seguir anarquizando el Congreso Nacional, va a ser imposible. No, y ese puntito es clave. Cuando Harry Dixon dice, esto es interino, vamos a elegir fiscal general y adjunto en propiedad, solo es que nos sentemos. No, ese punto es válido en el debate. Pero en este momento estamos con la CID, que considera que lo que hicieron no está apegado a los estándares internacionales. Mire, con respeto voy a decir, pero con firmeza. Dejémonos de sofismas, que son argumentos falsos con apariencia de verdad. ¿Y por qué digo esto? La junta directiva, voy a decir junta o el presidente, no me consta quién, engañó a todos los diputados de la oposición. El 31 de octubre se le dio plazo hasta las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde iba a convocar Luis Redondo para prorrogar las sesiones ordinarias. Solo déjeme explicar. Pero se me está saliendo del puntito. No, es que tengo que explicar porque si no queda la idea de la diputada y habla de la carta. La carta de las diputadas obedece a eso. Porque era tarde, no se había convocado para prorrogar las sesiones ordinarias y existía el riesgo grave de que ni siquiera se nombrara. Y entonces, para liberarse de responsabilidad, dicen que hay que nombrar la comisión, porque ese momento al que mandaron la carta todavía no había convocatoria. Solo para aclarar eso. Después, el Pleno se reunió, aunque ellos no lo reconozcan, porque para ellos solo es su verdad. Entonces, en conclusión, yo quiero decirle, lo que no dicen es las palabras del secretario del Congreso. Queremos llegar a un diálogo, pero primero te sopapeo. Queremos llegar a un diálogo, pero primero te persigo. Y yo no estoy hablando por la bancada del Partido Nacional, estoy hablando por nuestra bancada. Queremos un diálogo, pero primero te trompeo. Así no es posible. Y es bajo mis reglas. Eso solo es propio de mafiosos. Usted no puede llegar a sentarse a un diálogo cuando el secretario del Congreso dice el fiscal tiene que ser de libre. Entonces, ¿cuál diálogo? Ya nos dijo, o es de libre o no es ninguno. Yo sé que sobre el tema hay muchas aristas, pero el puntito clave es la certeza con que ellos dicen que no violaron la Constitución. La violaron, la han violado, en mi opinión, todas las acciones que han hecho
Y las interpretaciones que han hecho de la ley no las comparto. Nosotros no interpretamos, nos apegamos a la literalidad. No, mire, no la comparto porque la literalidad habla de ausencia absoluta y no había, ni hay, ni van a convencerme que había una ausencia absoluta en el Ministerio Público porque de conformidad con el artículo 80, el artículo 18 de la propia ley del Ministerio Público y el 80 de la ley orgánica, tenemos un fiscal por ley, que es Cibrián. Y yo le quiero decir muy claramente, la ley del Ministerio Público dice que en ausencia del fiscal general está el fiscal adjunto. En ausencia del fiscal adjunto está el director de fiscales y ahí está. Pero ¿qué sucede? Sucede que ellos interpretan ausencia absoluta de una manera perversa. Porque la ausencia absoluta es cuando no hay nadie. La palabra hoy perversa. Cuando no hay nadie. Cuando la entidad deja de operar. Y fíjese que aquí hay algo bien importante. El Tribunal Superior de Cuentas. ¿Hay ausencia absoluta, sí o no? Hay 2 magistrados, falta uno. Sí, pero no pueden decidir. Pero es inviable porque no toman decidir. Resoluciones. Sí. El Tribunal de Justicia Electoral. Mire, ese artículo que se refiere a la comisión permanente es cuando se paraliza la entidad. Pero eso no ha ocurrido, porque hay todo un procedimiento de sucesión. Y la SIC, cuando se refiere a eso, es eso, que hay un procedimiento de sucesión en la propia ley y hay una disposición en la ley orgánica del Poder Legislativo donde dice que no pueden dejar sus funciones, más bien es delito. Si hubiera Cibrián salido del cargo, está cometiendo delito conforme el Código Penal. Chinchilla cometió delito, entonces. Mire, Chinchilla se puso de acuerdo y se fue, y definitivamente pero Chinchilla según su criterio cometió delito. Claro que cometió delito. ¿Otro más? Otro más. Y en eso porque usted le conoce varios. No, claro que sí. Claro que pero sí. Ese no es el tema. Pero ese no es el tema. Sí, tiene otro. Ese no es tema. Posiblemente. Entonces, en mi opinión, lo que hicieron ya puse el fiscal interino y ahora vengan a hablar y ese es el fiscal que quiero. Eso se llama imposición. Eso no es diálogo. Cuando Mel Zelaya, el mismo Carlos Zelaya han dicho, el fiscal tiene que ser, ganamos las elecciones y tenemos derecho al fiscal. Igual dijeron en la Corte, ganamos las elecciones, la presidenta del fiscal. Porque están politizando, entonces todo eso no cumple los estándares internacionales. ¿Quién tiene mayoría en la Corte? No sé. Sí sabe. No sé. Claro que sabe, abogado. Solo quiero que me resuma en unos 40 segundos porque sé que usted puede hacerlo, tiene capacidad de síntesis. Para usted y que luego ellos respondan, ¿dónde es que estuvo la interpretación perversa de ese artículo 208, numeral 11 de la Constitución? En el concepto ausencia absoluta. Esa es la interpretación apartada, me parece a mí, de las normas de interpretación. Hari, Silvia. Bueno, la Constitución de la República, que es la norma suprema que está por encima de cualquier otra ley, y eso lo conocemos todos los que estamos en este momento en el foro, y la mayoría del pueblo hondureño, establece que el periodo para el cual son electos el fiscal general y el fiscal adjunto es de 5 años. Al finalizar ese periodo, ellos cesan en funciones. Dice la abogada Maribel Espinosa que si se hubieran ido, cometen delito. Pero mire qué situaciones, y me parece importante que la sepa el pueblo hondureño. Termina el periodo en el que ilegalmente llegó Chinchilla al cargo, porque en ese momento no hicimos los análisis con la comunidad internacional de cómo una persona que ni siquiera estaba en el listado fue electa fiscal general y en fórmula con la persona que ellos pedían o que ellos querían que se quedara al frente de la fiscalía. Una persona que acepta ser electo en fórmula con alguien
con lo que se está produciendo una violación a la Constitución, es una persona que sabe y se presta a situaciones al margen de la Constitución y las leyes. De esa forma llegó el señor Cibrián a ser fiscal general adjunto, pero su periodo de 5 años venció. Sin embargo, él se quedó ahí. El fiscal general se fue, hasta fue juramentado en otro cargo, y mire otra situación que hay que analizar. El ex fiscal general envió una nota donde solicitó el pago de prestaciones laborales. Estamos por confirmar cuántos millones de lempiras aprobó el señor Cibrián que se le pagara al ex fiscal general por concepto de pago de prestaciones. ¿Cuándo se produce el pago de prestaciones? Cuando hay una ausencia definitiva. Ahí no había, porque la Constitución lo dice, que había vencido su periodo, no había. Pero aquí estar hablando de sucesión solo me recuerda el golpe de Estado y la sucesión constitucional. Sí, pero aquí estamos argumentando también, y el argumento, Jari, que hace ella es que hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un artículo de la Ley del Ministerio Público que establecen que si el Congreso no elige a algunos funcionarios como estos del Ministerio Público, se tienen que quedar ahí los que están hasta tanto no lleguen sus sustitutos. Por lo tanto, ella concluye que no había falta absoluta en el Ministerio Público, claro, y es donde afirma que hubo interpretación aberrada o incorrecta de ese artículo constitucional. Bueno, hablando de perversidades. Mire lo que dice el artículo 18. Como está de moda la palabra perversidad hoy en el programa. Lo que está en rosado. Yo, en todos los foros, abogada Maribel Espinosa, siempre me he preguntado el por qué el PCH asumió ese papel de intervenir en este conflicto, porque ustedes siempre habían sido, o son, porque yo todavía los considero así, abanderados anticorrupción. De hecho, con la abogada Maribel Espinosa, con Fátima Mena, con Ligia, hemos estado en comisiones para emitir dictámenes de proyectos anticorrupción. Y siempre me he preguntado por qué se metieron en este conflicto, porque le digo acá, los del Partido Nacional, por ejemplo, ofrecían sus votos a cambio de impunidad. Denos impunidad y tengan mis votos. Denos el director de fiscalía y aquí están nuestros votos. Porque hay muchos de ellos que están metidos en temas de narcotráfico y de corrupción. Los del Partido Liberal ya habían llegado a un acuerdo con Libre, habían dicho que iban a proponer al abogado Cabañas, y de repente también los del Partido Liberal dijeron, no, mejor hagamos una oposición y bloqueemos todo esto de la Fiscalía. Entonces, ¿a dónde entran ustedes? Porque ustedes indirectamente le siguen el juego a un partido político que ya conocemos sus actos de corrupción y sus actos dentro del crimen organizado, porque ellos lo que querían es garantizar no ir presos. Eso es lo que ellos buscaban con esta elección. Entonces, entran ustedes que nunca habían entrado, porque ustedes no entraron para la Corte Suprema de Justicia, y hoy con esa intervención lo que hacen es avalar todas esas malas intenciones que tiene gente del Partido Nacional. Pero bueno, entonces seguimos con este debate eterno de la Constitución de la República. La Constitución 233 es clara, los dos fiscales generales terminan 5 años. Así dice la Constitución de la República y no pone excepciones. No dice, sí, pero con excepción con lo que dice, no, 5 años. Y el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, las sustituciones están dentro de los 5 años, porque esto fue antes de ese famoso artículo 80. Y si quiere leer el artículo 320 de la Constitución, le dice cuando hay una incompatibilidad, ¿qué aplica? ¿El 80 o el 233? ¿Qué aplica? Y todo el mundo le va a decir, tiene que aplicar la Constitución, abogada Maribel Espinosa, porque entonces todo el discurso de defensa de la Constitución se va al cesto de la basura, solamente porque me conviene, solamente porque quiero confundir a los que nos están viendo y escuchando. Y eso, con todo respeto, porque le tengo mucho respeto y admiración a usted, sí es perverso. Sí es perverso porque la gente necesita tener claridad de lo que hacemos nosotros en el Congreso Nacional. Y lo que están haciendo, mire, lea ese párrafo del 18, simple. El primero. Pero mejor léalo porque después hay gente tan susceptible que dicen que yo me puse de un lado. Dice, el Ministerio Público tendrá un fiscal general adjunto
bajo la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en sus ausencias temporales y en las definitivas. Pero dentro de los 5 años. Déjeme terminar, por dentro favor. de los 5 años. Por favor, abogado, yo nunca Sí. lo he interrumpido. Por favor. Y en definitiva, mientras se produzca el nombramiento del propietario, ¿a qué se refiere? Así como en los casos de excusa o recusación. Y también dice, a falta de fiscal general adjunto, hará a sus veces el director general de la Fiscalía. Mire, las normas tienen un propósito de regular, de establecer, de mandar. El artículo 80 dice claramente que los funcionarios públicos seguirán en sus cargos hasta en tanto se elijan, y es la ley orgánica del Congreso Nacional. A mí no me gusta esa ley orgánica, pero es derecho positivo y tenemos que aplicarlo. Pero el artículo 500 del Código Penal dice algo, y aquí le voy a mencionar un caso de perversidad. El funcionario o empleado público que abandone su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. ¿Qué fue lo que hizo el abogado Cibrián? El abogado Cibrián, muy responsablemente, que se quería ir para su casa y de hecho salió a la carrera, ¿verdad?, a mandar la nota y le dice, acépteme la renuncia, ¿verdad? O dígame qué hago. ¿Y qué hizo Luis Redondo? Es improcedente. Cuando Luis Redondo no tenía la atribución de conocer ni de su renuncia, ni de lo que él expresó, sino que el Pleno. Ahí usted se está dando cuenta que ese es un acto de abuso de autoridad. Luis Redondo no turnó esa carta al Pleno y debió de haberla turnado, y ese día nosotros íbamos a discutir, y fíjese bien, aquí algo que no hizo Libre. Eso no ocupaba mayoría. Referirse a la renuncia. No. Era el Pleno el que tenía que decidir. Y pudo, si le hubiésemos aceptado la renuncia, pudo haberse dado la ausencia absoluta inmediatamente, porque absoluta, pero de fiscal general y fiscal adjunto, pero que del director de fiscales. Entonces yo le pregunto, cuando usted interpreta la Constitución sin ver cuál es la finalidad última del constituyente, el constituyente cuando estableció esa disposición, lo que quería era que no se paralizaran las instituciones, que las instituciones siguieran actuando. La Corte Suprema de Justicia hoy en día envió comunicaciones oficiales al fiscal Cibrián. Entonces yo me pregunto, si la Corte hubiese pensado igual como los compañeros diputados, sencillamente no se hubiera dirigido a Cibrián de ninguna manera. Y estoy segura, y Cibrián debería de sacar las comunicaciones donde la Corte reconoce que él es el fiscal por ministerio de la ley. Bueno, ya sabemos que aquí no se va a dilucidar ni resolver, porque esto no es ningún tribunal de justicia. Allá está presentado un recurso de inconstitucionalidad por parte de Daniel Cibrián y de otros 2 abogados. Habrá que esperar qué dice la Sala Constitucional, que es la única sala que está compuesta por 5 miembros. Está compuesta por 5 miembros. Seguramente usted se estará preguntando, Renato, ¿y cómo quedó conformada esa sala constitucional? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son nacionalistas? ¿Cuántos son liberales? Porque aquí así es Honduras. Así es Honduras. Los partidos políticos se reparten los cargos y en este caso las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la gente tiene razón cuando dice, voy a hacer cálculos, si los nacionalistas tienen tantos, si los libres tienen tantos, si los liberales tienen tanto, ¿cómo va a quedar ese fallo? ¿Qué van a resolver ellos en torno a ese recurso de inconstitucionalidad de Cibrián? Estos tienen mayoría, estos van a ganar. Bueno, pero esperemos
que haya un fallo apegado a ley, que haya un fallo indistintamente, que 128 diputados los eligieron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que se saquen esos colores del corazón y, por el bien de Honduras, fallen en función de lo que dice la ley. Aquí no vamos a resolver eso. Lo escuché a usted decir ayer que esta comisión permanente pretendía elegir también, si mal no recuerdo, ayúdeme por favor. Bueno, en primer lugar, no es algo que inventemos. No, correcto. Y saquemos de la manga de la camisa. Estoy de acuerdo, por eso le pregunto. Son expresiones del oficialismo, son expresiones totalitarias del oficialismo, que nos está anunciando lo que va a hacer. Entonces, nosotros lo plasmamos en un papel y lo presentamos a la comunidad nacional e internacional como una verdad, que no proviene del bloque de oposición ciudadana, al cual no represento en este momento, porque entiendo fui invitado como profesional del derecho y no como representante del bloque de oposición. Quiero manifestar antes de comenzar cualquier expresión en este foro mi total y absoluta empatía con lo pronunciado aquí por la abogada Maribel Espinosa en toda su justa dimensión. Ok, entonces esta comisión permanente, según este comunicado que usted lo leyó ayer, pretende elegir a qué funcionario más adelante. A la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, al miembro del Tribunal Superior de Cuentas y del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y puede esta comisión permanente hacerlo? Desde mi punto de vista, no. Ok. Porque como dijo la abogada Maribel Espinosa, la condición sine qua non para que esa función que en todo caso le otorgaría a una comisión permanente legal la Constitución de la República es que haya una ausencia absoluta de los titulares que van a ser sustituidos. Ya vamos a escuchar más argumentos y vamos a escuchar también los criterios que tienen los diputados Harry Dixon y Silvia Ayala, pero a mí no me gusta que las cosas queden así como inconclusas. Entonces, Harry, lo escuché decirlo, no sé si lo afirma, usted no comparte el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta elección de los fiscales interinos. Es que si vamos a tomar como punto de partido la interpretación que usted mismo le haya hecho al tuit de la comisión de que está hablando de la elección de fiscales generales interinos, si fuera así, aunque Silvia y yo podríamos tener otra posición, otra interpretación, o otra gente podría tener otra interpretación, me parece que no está correcta porque todavía no hemos elegido fiscales generales en propiedad. Yo sé que, como la abogada se está riendo, la abogada Espinosa, ella asume de que tampoco nos vamos a poner de acuerdo. Y eso me preocupa sí. ¿Por qué? Porque eso trae caos, anarquía, trae conflicto. Y la gente quiere que los diputados nos sentemos, porque para eso nos eligen, para resolver problemas. Pero cuando el objetivo no es resolver problemas, sino que el objetivo es mantener un caos permanente para ver si así se desestabiliza el gobierno, bueno, es complicado. Entonces, es complicado trabajar así. Ahora, con lo que decía el abogado, porque me quiero referir también a lo que pero después de la pausa, después de la pausa. Es que la oposición, yo les quiero decir algo, la oposición... Yo no vi que se rió, pero como iba a ver si yo lo estaba viendo a usted. Quien la vio en todo caso fue usted. ¿Qué significó esa sonrisa? ¿Se me la puede interpretar rápidamente? Mire, este foro debería de servir para ir más allá y avanzar que mantener posiciones antagónicas propias de un litigio. El tema aquí es un cese al fuego. Literal. Es de ambos lados. Eso es bueno. Y le voy a explicar por qué. El Partido Libre, yo respeto su ideología. Estamos en una democracia. Yo soy liberal. Pero lo que yo he visto, y yo no ando en ningún bloque,
soy diputada independiente de pensamiento dentro de una bancada seria. Y en esa bancada seria no nos mueven los delitos ni la corrupción, más bien los hemos acompañado a ellos en un montón de proyectos, en lo que creemos es correcto. Nosotros nos hemos erigido como un balance, como alguien con pensamiento. Pero no terminó lo del cese al fuego. Pero el cese, a eso voy. Pero cuando el presidente del Congreso nos ataca, cuando somos perseguidos, cuando me impiden el acceso al hemiciclo y quieren desmentirme, yo no soy ninguna mentirosa. Cuando nos quitan el personal, cuando nos hacen un montón de cosas horribles, que aquí haríamos un programa de todo lo que nos han hecho. Yo ni soy nacionalista, ni estoy en actos de corrupción. Pero yo quiero destacar algo. Quiero darle mérito a esto. En vez de estarme atacando y diciendo que ellos tienen la verdad y yo diciendo que no la tienen. Pero eso no es ataque, es disentir. No, perdón, corrijo. En vez de estar disintiendo, yo quiero pensar en esa carta que envió el día de hoy el presidente del Congreso. ¿A quién? ¿A usted? Al jefe de la bancada. Nosotros le dijimos, no nos vamos a sentar con usted mientras no nos trate con respeto, mientras no nos persiga el personal, porque ya estaban haciendo audiencias de descargo, mientras no nos da la garantía de nuestros derechos políticos y ciudadanos. Él contestó que nos da esas garantías. Y yo me quiero quedar con el final de la carta. En ese momento, eso es bajar las armas. Porque yo le voy a decir, el presidente del Congreso nos tiene vigilados, escucha nuestras conversaciones ilegalmente, pero el hecho de que nos haya enviado esa carta me da una esperanza. Y yo no puedo mantener una posición de confrontación, sino que debo de decir, esta es la bandera que necesitamos para comenzar a hablar. ¿Qué le garantiza en esa carta a Luis Redondo? Que nos va a garantizar, y voy a leer lo que él escribió. ¿Eso implica que ustedes podemos sentarnos a hablar con el presidente? ¿Pueden sentarse a hablar con, claro que con sí. la comisión permanente? Con el presidente del Congreso. Porque nosotros no reconocemos esa comisión permanente. Ni debe reconocerse. Dice, mire lo que dice. Finalmente, dice, le reitero que la seguridad de las y los congresistas está garantizada. Y para el buen resultado de la misma se requiere de la colaboración de cada congresista y empleado de este poder del Estado, acatando las medidas de seguridad en cuanto a realizar registros de previo ingreso para asegurarnos que no vuelvan a ingresar con armas de fuego. Miren, nosotros no andamos con armas, ni armas blancas. Así como guardando el respeto debido al personal. Yo quiero decir y denunciar ahorita, un ciudadano estuvo a punto de atacarme con un machete. ¿Dónde? Al ingreso del Congreso. Si no es por otro diputado, me hubiera atacado. Y estaba a la vista y paciencia de la policía. La policía, don Renato, se ha convertido en cómplice. De las acciones de las cuales hemos sido víctimas los diputados. La policía me retuvo ilegalmente en el Congreso. La policía me ha impedido ingresar y la gente de seguridad. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y tengo pruebas. Es la denuncia que hace Maribel Espinosa de que la policía se ha vuelto cómplice. Cómplice. Mientras nos estaban atacando, y es más, los empleados del Congreso, mientras estábamos llevando a cabo una sesión, y hay videos, le tiraron una botella a Suyapa Figueroa en su cabeza. Nos tiraron agua, piedras. Pero Mario Pérez dice que a 8 policías le salvaron la vida a él.
Mire, yo no puedo hablar de los hechos que no conozco. Usted denuncia lo que usted vio, lo que tiene constatado. Y claro, ¿cómo va a creer usted que tenemos actas notariales que hemos querido entrar al Congreso y está militarizado y solo la gente de Libre puede entrar? Solo los diputados. No nos dejaron entrar y hay un acta notarial donde la diputada Irosca, ¿cómo va a creer que le pusieron con cadenas la puerta y le sacaron al personal? Abogada, me regala un paréntesis. No, por favor, abogado. Yo solo quiero decirle, pero todo eso, todos esos vejámenes, todas esas acciones indebidas de parte de quien dirige el Congreso, con esa carta. Rebajan un poco la tensión. No solo rebajan, nos da la oportunidad de conversar por Honduras. Entonces, ese es el tema. Cuando dos partes sostienen una posición férrea como dueños de la verdad, entonces no se puede construir nada. Por eso era bien difícil la elección del fiscal cuando Carlos Zelaya dice, el fiscal tiene que ser de Libre, le guste o no, quien le guste. Permítame ir a la pausa. No hay forma Permítame ir a la pausa y luego tendrán ustedes la oportunidad de intervenir. Y además, ya ha dicho Mario Aguilar González que la elección de la Junta de Comandantes y otros cargos que puedan elegirse por la Comisión Permanente son inconstitucionales. Vamos a escuchar también el criterio de ellos, porque, bueno, esto no termina aquí. Es de esperar qué más decide la Comisión Permanente del Congreso. Damos lectura a más de sus comentarios. Carlos Cáceres comparte, debemos insistir en que la comunidad internacional respete las leyes de Honduras y los procesos electorales. No estamos bajo la dominación de ningún país. Somos una nación soberana y deben de respetar. Ismael Ochoa comparte, estos estándares internacionales ya nos han fallado en eventos anteriores, por decir en la reelección ilegal del 2017 y en otras situaciones de derechos humanos a nivel mundial. Honduras es soberana e independiente y no son soyuzgados a otros países de sus propios intereses. Mari Guevara, si se apega a las leyes y procedimientos, la comunidad internacional siempre va a cuestionar todo y criticar que se pudo hacer mejor o utilizar otros medios. Me preocupa más que no se respetó la Constitución de la República el cometer tal ilegalidad, porque la Fiscalía no estaba acéfala, nunca queda así. Si no se respeta la ley, estamos en un potrero. Claro que Honduras debe de elegir a sus autoridades apegadas a estándares internacionales, pero también la comunidad internacional debe de entender que Honduras no permite ninguna injerencia externa de ningún país extranjero. Aníbal Montoya comparte, los estándares nacionales e internacionales se ciñen con lo estipulado en las leyes, ya sea en el ámbito local o internacional. Si la elección se ajusta a dichos estándares, entonces se ha cumplido con requisitos establecidos para elegir altos funcionarios. Cumplir normas es clave. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Yo le pido a Silvia y a Harry que me esperen unos segunditos. ¿En qué argumenta usted que no sería legal que la Comisión Permanente nombrara junta de comandantes y otros cargos que en este momento el Congreso no ha electo? Yo quisiera comenzar diciendo que el oficialismo, desde el comienzo del gobierno que instauraron, obviamente por mandato del electorado, porque vamos a reconocer que surge de una elección que no ha sido en su mayoría cuestionada. Obviamente han habido cuestiones de irregularidad, se ha comportado como violador de la Constitución y las leyes de Honduras, desde la imposición del presidente del Congreso, que reconocen como presidente, pero que surge de un acto que no es simplemente ilegal, es un acto viciado de nulidad, puesto que no fue elegido por votos, sino por patadas en el Congreso de la República. Y a lo largo de su comportamiento en esa presidencia nula que ha ejercido en el Congreso de la República,
se ha constituido en el intérprete único de la Constitución y de la ley a través de ciertos libelos que lee al final de las sesiones para imponer su voluntad. Como ha señalado la abogada Espinosa, el presidente del Congreso ha engañado al Pleno del Congreso para poder imponer su voluntad en el Congreso. Tan es así que no cierra el periodo de sesiones, no lo clausura para elegir de manera legal esa comisión permanente. Por lo tanto, la comisión en sí y los actos que realice son, como dicen algunos profesionales del derecho, nulos de toda nulidad. Eso es más que evidente. Consecuentemente, la elección del fiscal general y del fiscal adjunto está viciado absolutamente, puesto que no se cumple la condición sine qua non en todo sentido, y si en el caso de que estuviese funcionando normalmente esa comisión permanente, esa condición de falta absoluta. Eso creo que lo están explicando muy concretamente el fiscal Cibrián en su recurso de inconstitucionalidad. Creo que también lo explica un recurso de inconstitucionalidad que no sé si lo entabló la abogada Espinosa. No. Fueron otros abogados. Otros abogados. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando con entereza cívica y con valor ciudadano? La constitucionalidad de los actos. Ese Twitter que se produce por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no valora la elección en propiedad del fiscal general y del fiscal general adjunto. Valora el acto nulo, ilegal, abusivo que se ha cometido en la designación de esos dos ciudadanos que prácticamente eran los previamente escogidos por el partido de gobierno. Mi visión de los hechos, mi valoración de los hechos es que estamos frente a la imposición y a la búsqueda de un Estado, a sustituir el Estado democrático y representativo de gobierno para que se convierta en un Estado tiránico y totalitario. Bueno, la expresión última de Mario Aguilar González está sustituyendo el Estado de Derecho, dice, por un Estado totalitario y tiránico, que hacia eso vamos. Quería luego responder. Yo, cuando entró el abogado Aguilar, quería acordarme a dónde lo había visto. Yo fui parte de la comisión de elección de las personas que iban a optar al Consejo Nacional Electoral. Y ahí llegó el abogado Aguilar. Y en ese momento yo recordé un dictamen que él emitió cuando trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Trabaja todavía? Ah, bueno. Donde decía que la elección o la reelección de Juan Orlando Hernández era totalmente legal. Y yo digo, ¿cuántas morales tiene este tipo de funcionarios? Pero usted está mintiendo. Porque una cosa es venir a estos programas, rasgarse las vestiduras de defensa de las leyes, de la Constitución, pero cuando le toca tomar una decisión histórica que va a afectar no solo la vida de una generación, sino la vida de muchas generaciones dentro de la vida de un país, toma la decisión más infame de decir, sí se puede reelegir un presidente en el país. Ahora viene acá. Nunca. Ahora viene acá y dice que nosotros somos los que violentamos la Constitución de la República, a pesar que el 233 habla que los fiscales generales solo tienen que estar 5 años, a pesar de que
el 208 nos da la facultad o le da la facultad a la Junta Proponente para elegir este tipo de funcionarios de forma interina y dice, el oficialismo está haciendo una dictadura. Y vuelvo y les repito, ¿será que no es posible sentarnos? Yo quiero quedarme con las palabras de la abogada Maribel Espinosa y que dice, podemos sentarnos, podemos llegar a un acuerdo, podemos volvernos a ver como compañeros y compañeras del Congreso. Los conflictos, abogada Espinosa, cuando se producen, pueden llegar a lugares inimaginados. Yo vi, y se lo digo, yo vi también compañeros diputados y diputadas, y lo digo con tristeza, golpear empleados del Congreso Nacional. Yo vi congresistas poniéndole una pistola en la cabeza a guardias de seguridad. Entonces, cuando hay un conflicto, uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Entonces, nuestra responsabilidad, abogada Espinosa, como dicen, no es seguirle echando leña al fuego, sino decir, ¿cuándo nos sentamos? ¿A dónde quieren que nos sentemos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Porque aquí podemos venir a todos los foros que nos invita el licenciado Renato Álvarez y todos vamos a venir con esta constitución y ustedes vendrán con una posición, nosotros vendremos con otra, y lo vamos a mandar a la Corte y ya la Corte va a ver qué va a resolver, pero no estaremos resolviendo absolutamente nada. Estamos terminando. Entonces yo creo que si este programa va a servir de algo, que no sea un programa más de debate, a ver quién ganó y a ver quién nos aplaude, creo que debería servir para eso, para comenzar un proceso de diálogo, sentarnos y ver qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional es obvio que hay un conflicto, es obvio que hay partes encontradas, pero repito, hay que darle una solución a esto, porque de lo contrario, mi estimada amiga, los conflictos no ayudan en nada a los países ni a las poblaciones, y lo que estamos haciendo es deteriorando más la imagen del país, lo que estamos haciendo es destruyendo los sueños de miles de hondureños que esperan que esta nueva clase política se comporte de forma diferente. Y otra cosa, y que las condiciones, y yo sé que usted no está ahí, ni está el PCH ahí, y que las condiciones para dialogar nunca vuelvan a ser impunidad, que nunca vuelvan a ser impunidad, porque no podemos seguir en ese juego de la impunidad. El que debe un delito, independientemente del partido al que pertenezca, a la ideología que pertenezca, tiene que pagarlo. Así es. Punto. Y no somos los hondureños los que tenemos que resolver este problema. Si estamos esperando que la comunidad internacional nos resuelva los problemas, vamos a seguir en problemática, porque nosotros tenemos cientos de años esperando que los extranjeros nos vengan a resolver los problemas y nunca nos han resuelto absolutamente nada. Así que yo me quedo con sus palabras, abogada Espinosa. Yo espero que en los próximos días, con las convocatorias que haga el presidente Redondo, ya podamos vernos como compañeros del Congreso Nacional hablando como personas civilizadas. Por alusión. Bueno, el artículo 320 de la Constitución de la República dice que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplica la norma constitucional. Esto es lo que ha hecho el Congreso, esto es lo que ha hecho la Junta Directiva, esto es lo que ha hecho la Comisión Permanente. Ahora decir otras cosas. Me voy a referir a los pronósticos que hace el abogado. Aquí los pronósticos de él son parecidos a los de Tomás Zambrano, cuando decía Tomás Zambrano en el momento de elección de la Corte, y esto para mí es fundamental, licenciado. Al momento de que, previo a elegir a la Corte, dijo que íbamos a elegir fuera del listado, que no íbamos a elegir, que íbamos a elegir con menos de los 86 votos, pidió que se militarizara el Congreso y una serie de pronósticos bastante extraños. Luego dijeron, con la movilización masiva que se dio hace algunos meses, que esa movilización tenía como sentido o como objetivo desarticular el Congreso Nacional, que lo íbamos a disolver. Luego dijeron que la presidenta iba a intervenir el Congreso. Luego dijeron que íbamos a elegir fuera del listado de los 5 al fiscal general y adjunto. Y todas esas cosas que ustedes piensan, las piensan porque así funcionó su partido. Y lo piensan y habla de dictadura
cuando aquí venimos a hablar de respeto a la Constitución de la República, pero nos presentamos a pedir que se declare inconstitucional un artículo de la Constitución de la República. Somos abanderados y somos voceros de una reelección ilegal. ¿Qué consecuencias le trajo al país esa reelección ilegal? Nos preocuparon los estándares internacionales en ese momento, no solo al momento de que fuimos a pedir que se declarara inconstitucional un artículo de la Constitución, sino que al momento en el que se da un proceso electoral que fue señalado por todos los mecanismos de observación de serias irregularidades, que en juicios, en cortes de Estados Unidos, se está estableciendo que hubo compras y que esas compras de funcionarios de mesa y de otro tipo de pagos en procesos electorales fueron con dineros provenientes del narcotráfico. De eso también hablemos. Hablamos aquí que la presidencia es nula y tiene a la par a la abogada Maribel, ella votó por esta junta directiva. De hecho, ¿cómo se puede explicar el pueblo hondureño que un partido que tiene 10 diputados de 128 tenga 3 directivos, un presidente y 2 vicepresidentas? Decía la abogada Maribel y me veo obligada, abogada, a decirlo, o sea, que se les respete su personal, que se les respete esto y lo otro. Mire, hay bancadas que tienen 5 veces la cantidad de diputados que ellos tienen y los diputados no tienen oficina, porque en el Congreso sabemos que el espacio es bien reducido. La bancada del PCH es la única en la que todos sus diputados tienen oficina propia, todos sus diputados tienen personal. Y el resto, Yo no tengo personal. el resto, abogada, de los diputados, usted suba ahí arriba donde está gerencia legislativa, donde están hacinados toda la bancada de Libertad y Refundación, o suba allá al otro edificio donde en una oficina están asignados los diputados del Partido Nacional, pero el PCH es el único que todos tienen oficina. Usted tiene oficina privada. No tengo personal. Luego, pero tiene oficina privada. Luego estamos hablando de que la presidencia es nula, dice aquí el abogado, pero las vicepresidencias no. Porque ahí usted está avalando, pero usted está avalando lo que una vicepresidenta hizo al momento de montar una supuesta sesión en los pasillos del Congreso, porque usted dijo que se sumaba a todo lo que la abogada Maribel había dicho y ella expresó que se había desarrollado esa sesión con las formalidades requeridas y fue una vicepresidenta la que comprobó el quórum, que legalmente no está facultada para hacerlo. Sin embargo, a usted no le parece nula esa vicepresidencia. Luego estamos hablando de que aquí hay situaciones en las que va a haber violencia y está haciendo usted ese tipo de pronóstico, pero ¿quiénes? Y abogado, usted habló de que está militarizado el Congreso. Sí. No hay un solo militar en el Congreso. Bueno, policía. No hay un solo, es que es diferente la policía. Disculpe, que los militares. Bueno, quien está pidiendo que se militarice, quien está pidiendo que se militarice es la diputada Claudia Ramírez. Le puedo mostrar en pantalla la imagen donde ella pide que y hace un llamado a la Junta de Comandantes para que militaricen el Congreso, al igual que lo hicieron los diputados del Partido Nacional en diferentes momentos y en este también. No me extraña, ¿por qué? Porque lo dijo la diputada Ligia Ramos, que están trabajando en base a una estrategia conjunta definida entre el Partido Nacional y PSH. Hablemos de situaciones graves de inseguridad, abogada Maribel. No he escuchado una sola condena del PSH al hecho que es públicamente conocido porque hay videos y no porque los vigilen, abogada. Las cámaras del Congreso hayan estado desde hace años, décadas. Ahí se refleja cuando el diputado Mario Pérez le coloca un arma en la cabeza a un guardia desarmado. ¿Dónde está, si hablamos de estándares internacionales, si hablamos de violaciones a derechos humanos, dónde está el pronunciamiento del PSH condenando esa agresión con arma letal? ¿Dónde está la condena al hecho de que Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, ha sido señalado por 3 guardias de seguridad interna de haberles rociado gas pimienta en sus ojos? Esas situaciones, porque no hablamos, no vimos los videos de Tomás Zambrano con un martillo en la mano. Aquí es condenable todo tipo de violencia. Y precisamente las actuaciones del Congreso, de la Junta Directiva en su momento y en este momento de receso de la Comisión Permanente han ido orientadas a garantizar la seguridad. Pero ¿qué pasa si los guardias quieren revisar
las carteras, revisar a los diputados, reciben insultos, reciben amenazas. ¿Qué le dijo Tomás Zambrano al guardia? Vos, hijo de tantas, tu vida vale menos que la mía, te voy a matar. Y eso lo declaró el guardia de seguridad. ¿Eso lo declaró el guardia de seguridad o es que vale menos un guardia de seguridad? Y no le quisieron recibir, y esto se lo digo a usted, licenciado Renato, porque se le está dando seguimiento, no le quisieron recibir la denuncia cuando el guardia de seguridad compareció al Ministerio Público él solo. Y le dijeron, es que no es a cualquier persona que viene a denunciar. Solo permítanme, porque miren, yo tengo la obligación de que salgan todas las pausas comerciales, que el programa termine a las 9, entonces tengo que mirar el tiempo. Por alusión a lo que dijo Harry Dixon, de que usted estuvo a favor de la reelección. ¿Emitió un dictamen? Sí, no he emitido dictamen alguno y él miente de una manera cínica. ¿Estuvo a favor de la reelección? Estuve a favor de la reelección. ¿Está o no está a favor? Y sigo a favor de la reelección. Bueno, eso lo dice. Eso va en contra de la Constitución. Y no considero que la sentencia constitucional en la que se basó es sentencia constitucional, que no ha sido declarada por ningún órgano nacional, ni competente, ni internacional, como ilegal. No obstante, la Comisión de Venecia se refirió a que la sentencia había emitido una disposición reconociendo la reelección como derecho humano. Lo que yo conozco de eso y me recuerdo es que dijo que no se puede invocar violación a los derechos humanos. Es correcto. Gran falsedad. Pero bueno, no es eso el tema que estamos aquí discutiendo. No, en eso estamos claros. Que habló de constitucionalidad. La ilegal e inconstitucional elección del fiscal general y lo inconstitucional de la comisión permanente. Aquí, como el oficialismo sabe hacer, cubre con un manto de legalidad y pureza todas sus acciones. Lo mismo hace el presidente nulo del Congreso de la República. Lee un libelo al final de cada sesión en donde se constituye en el intérprete único y último. Dijo presidente de la República, está hablando del presidente del Congreso Nacional. Del Congreso Nacional. Perdón. ¿Verdad? Entonces, don Renato. Aquí están tratando de confundir y están valorando hechos que debían ser, en todo caso, juzgados por un órgano competente para que se pronuncie si Mario Pérez hizo mal, si Tommy Zambrano hizo mal. Estamos hablando de lo mal que están haciendo ellos en este momento. Entonces, que Juan Orlando esté en Nueva York, que al fin y al cabo está bajo un procedimiento que todavía no ha sentenciado si el hombre es culpable o inocente, aunque ellos ya lo condenaron. Pero al final de cuentas, no es eso lo que estamos discutiendo aquí, ni debatiendo aquí. Estamos debatiendo la ilegalidad, la nulidad de las actuaciones del presidente del Congreso Nacional y de la bancada de Libre de manera abusiva y sin los votos suficientes quieren elegir un fiscal sustituyendo los 86 votos de mayoría calificada por 9 votos de una comisión espuria. Tiene que ser breve. Sí, pueblo hondureño, estamos en un estado mafioso donde todos o la mayoría de candidatos a la presidencia recibieron dinero del narcotráfico, incluyendo el expresidente Manuel Zelaya Rosales, como lo dicen en Nueva York. Estado mafioso, Partido Nacional, algunos miembros del Partido Liberal y Libre. Eso es un hecho. Estamos en un estado mafioso. La actual administración del Congreso Nacional... ¿Por qué dijo algunos miembros del Partido Liberal? Porque no son todos. No, yo creo que vale la pena decir que ni en Libre ni en el Partido Nacional todos son mafiosos. No, por supuesto. Quedémonos con el concepto algunos entonces. Algunos en todos. Porque estamos en un estado mafioso. Es importante señalar que el actual Congreso sí ha cometido graves confrontaciones a la Constitución
de la cual yo no soy responsable, pueblo hondureño. ¿Había que aprobar una amnistía? Sí, pero la hicieron de tal naturaleza que encubrieron actos de corrupción y delitos comunes que nada tenían de motivación política. Segundo, se eligió, sin mi voto, un procurador general y un subprocurador sin observar la Constitución. ¿Por qué traigo esto? Por las aseveraciones de la abogada. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Son interpretaciones antojadizas de la Constitución. Entonces yo me pregunto, si nos vamos a empezar a decir que los actos son nulos de todos estos, ¿en qué tenemos? ¡Caos! Vamos a deslegitimar a esta altura del partido las acciones del Procurador General. Mire la gravedad de esto. Y estamos entrando a una dicotomía donde nosotros sostenemos que las acciones y los actos del Pleno del Congreso son válidos y en los cuales hemos dejado sin lugar e invalidando indefinitivamente las acciones del Consejo Permanente, de la Comisión Permanente. Entonces, ¿cómo queda el fiscal? ¿Sabe lo que hemos creado? Caos con esa decisión. Sí, sí tenemos un problema gravísimo. Entonces, en esta situación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué cree que van a hacer los abogados en los procesos penales? Y lo lamento. Usted no me puede acusar, abogado, y usted sabe que no lo puede hacer, de actos de corrupción ni narcotráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a aprovechar esta incertidumbre jurídica que ustedes han creado para sus defensas en juicio. Okay, con Cibrián no lo aprovecharon. Le digo así porque ha dicho una palabra muy fuerte, un Estado mafioso. Es un Estado mafioso. A mí me parece que es muy, pero muy grave, imprudente, abogada, con el respeto que le tengo de lo que ha dicho. Porque aquí lo único que se han agarrado de la mano en un proyecto político de estabilización del país son ustedes. Ustedes se han agarrado de las manos con mafiosos, con personas que están ya en lista de extradición, con personas que están metidas en narcotráfico y en corrupción. Ustedes son los que están avalando eso. Ahora, me quiero quedar con la anterior posición suya. Podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, podemos resolver este problema, pero no atacando sin fundamento, porque los únicos que se han unido con mafiosos son ustedes. Vamos a la pausa.